¿Se escucha bien ahí? Bien. Cuando cantamos, ¿por qué cantamos? Proceso de alabanza y de oración a Dios. ¿Pero qué cantamos? Cualquier canción que suene bonita, que tenga un mensaje teóricamente de Dios, religioso, no. La iglesia debe cantar teología. Es un medio de comunicación la música. Tomen asiento. Es un medio de comunicación por el cual se transmite un mensaje. Si nosotros cantamos cualquier canción con cualquier tipo de letra, por más bien que suena, mejor arreglo musical, si no tiene contenido de la palabra de Dios, es lo mismo, es la nada misma. Se transmite una idea confusa de Dios, se transmite una idea errada de Dios. Por más fama y hasta premios Emmy que algunos han ganado en concursos seculares, pero muestra que muchos han buscado solo eso, la fama del mundo. Es necesario cantar teología. No estoy hablando de ritmos musicales. Eso es otra cosa. Estoy hablando del contenido. El contenido debe ser altamente teológico. La iglesia reformada por años, los puritanos y otros autores, que en su momento, que eran música contemporánea, eran bestsellers. Era un monumento, digamos, en un aspecto humano, para calificar de alguna manera. Era una oda, un monumento a la creatividad que Dios le había dado al ser humano. La época en el siglo XVIII, uno de los creyentes más comprometidos fue Johann Sebastian Bach, en la época de la música clásica, pero en esa época era música contemporánea. Escribió el Evangelio según Mateo, tremendo. Tremendas exposiciones teológicas, y él todos los domingos tocaba en la iglesia. Vivía como músico, sí, era músico, pero él nunca se olvidó, y aparte tenía su labor de servicio a Dios. Pero toda esa música era música teológica. Las canciones deben transmitir la palabra de Dios. Por eso habla la Escritura de que abunde en nosotros la palabra de Dios, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. No la conversación de la tontera. No perder el tiempo. No quiere decir que hoy en día vamos a hablar en Reina Valera, revisión 1960, porque la 1909 es un castellano un poquito más antiguo, más trabado. Digamos, puedo decir pero, voy para allá, en cambio la 1909 dice empero. Entonces debemos ver a la luz de las Escrituras por qué cantamos lo que cantamos. Debe haber un sentido, por eso dice cantar con entendimiento. Y esa es parte de visión de esta congregación, volver a las fuentes. Por eso se estudia mucho respecto muchas veces de los puritanos. Y hoy vamos a ver, para continuar la serie expositiva de la carta a Timoteo, ¿por qué estamos dando Timoteo y no estamos dando quizá algún otro mensaje de aliento y un mensaje bueno que realmente pueda ser bueno? La idea de seguir expositivamente es que la iglesia reciba continuamente y consecutivamente la palabra de Dios. Es en confianza a que Dios obra a través de su palabra, y Dios edifica a su iglesia a través de su palabra. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Hace como Él quiere, pero nunca va a ser por fuera o en contra de la palabra. ¿Por qué enseñamos consecutivamente? Porque consideramos que esa es la manera de que la iglesia tiene una dieta equilibrada. Porque de hacer una predicación temática, ¿cuál es el riesgo? Y normalmente pasa. Muchas veces se termina predicando lo que a uno le gusta, lo que uno quiere, lo que asienta bien, lo que la iglesia siempre está sonriendo, te aplaude y es una bendición. Pero eso sería muchas veces como estar alimentando a tu hijo solamente con cereales, o estar alimentando a tu hijo únicamente con manteca, con mantequilla, no sé cómo se dice en Venezuela. No se da una dieta balanceada, no se da una dieta nutritiva. Puede ser rico, pero que vos alimentes a tu hijo con hamburguesas de McDonald's todo el tiempo, no es sano. Entonces, la manera correcta, entendemos, a través de dar todo el consejo de Dios. Y la historia no es que yo voy a poner mi idea al texto.
La idea es sacar del texto lo que Dios quiso hablar. ¿Qué es lo que quiso decir el autor en ese momento a ese público? Y a través de los lentes del Evangelio, empezar a ver cómo nos aplica a nosotros hoy en día. Lleva trabajo, pero créanme, no hay nada más gratificante. Es algo entender lo que Dios, porque Dios primero habla al que está preparando el sermón. Y entender la iglesia, que a través de esta dieta balanceada, la iglesia es edificada, es fortalecida, es instruida, es enseñada. Es una iglesia firme, madura, que no se deja mover por los vientos de la época, por el mover cultural, el pensamiento filosófico, por las crisis, por lo que haya, sino es una persona que está firme. ¿Cuál era la idea de Pablo? De que nosotros llegásemos a conocer a Dios y a crecer de acuerdo a la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo. Para conocer cuál es la profundidad, la altura y la anchura del amor de Dios. Por eso se necesita madurez. ¿Y cómo se madura? A través de conocerlo a Dios. Se lo conoce a través de meditar en su palabra y de relación con Él. Timoteo es un joven emisario apostólico que está funcionando como pastor en una iglesia complicadita. Una iglesia que está teniendo complicaciones. Una iglesia que está viendo falsos maestros. Una iglesia donde se están levantando falsas doctrinas. Donde están contradiciendo el Evangelio. Pablo le da una clara misión a Timoteo. Le dije, para esta cosa yo te pedí que te quede en Éfeso. ¿Para qué? Para que no permitas que enseñen diferentes doctrinas. Tesalonicense dice, aquel que no ha recibido doctrina conforme a nosotros los apóstoles, sea anatema. ¿Qué quiere decir maldito de Dios? Tiene un peso grave eso. No se puede introducir novedades a la enseñanza de la palabra, porque la palabra de Dios es suficiente. Lo que pasa es que muchas personas, al no creer en la suficiencia de Dios, al no madurar, empezaron a introducir novedades. Por eso Pablo instruye a Timoteo, y aparte le está transmitiendo el orden de la iglesia. No solo, bueno, a ver, ¿cómo se frena esta falsa doctrina? Bueno, primero tenés que ordenar la iglesia, Timoteo. Fíjate en el orden del culto, la vida de la oración de la iglesia, de orar por los que están en eminencia, por los reyes, toda autoridad, para tener una vida quieta y reposada, para tener paz y tranquilidad, para poder vivir como creyentes. También los roles de los hombres y las mujeres en la iglesia. Y también va mostrando lo que es la actividad y los requisitos para pastores, para diáconos, que son los oficiales de la iglesia, son los ministerios que ejercen el liderazgo de la iglesia según las Escrituras. Pero también al dar la orden para los diáconos hay un motivo central. Le dice, yo estas cosas te escribo porque te quiero ir a ver, pero todavía si yo no llego, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el texto central y el corazón, es por donde gira toda la carta. Es el texto que hay. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y acá en Timoteo estamos en el capítulo 4, donde Pablo le está previniendo de quitar ese error de doctrina, contrarrestar ese error de doctrina que estaba dándose una falsa piedad, diciéndole, bueno, va a haber apostasía, va a haber gente que va a abandonar la iglesia, pero que en realidad nunca fueron creyentes. Y muchos se dejarán engañar y amarán la mentira a través de ¿qué? De falsos maestros. Y lo describe, algunos que son hipócritas, son actores. Escuchan cuál es el centro y la alimentación de esa falsa doctrina. Dice doctrina de demonios. Oirán espíritus engañadores. A personas que engañan, que mienten, pero la inspiración es diabólica. Prohibirán inclusive casarse, cosas naturales que Dios creó. Prohibirán y mandarán como si eso fuera más santo delante de Dios, abstenerse de una vida normal. Dios nos creó para estar en un determinado momento de la vida, para estar casados.
También les prohibirá comer algunos alimentos, porque esto parecería más espiritual. Es transmitir un legalismo falso, una piedad falsa, basado en la religión de este mundo, el logro de la persona y no el logro divino. Pero también dice en la Biblia que yo tengo, un buen ministro de Jesucristo. Si haces esto, si vos enseñás que por la oración es todo bendecido, dar esa libertad de conciencia, enseñar la verdad de Dios, vas a ser un buen ministro de Jesucristo, nutrido toda la verdad de Dios. Pero ahora estuvimos viendo hasta el verso 11 la semana pasada y hoy vamos a retomar del verso 11, pero tan solo vamos a ver el verso 11 y 12, si Dios así nos permite. Y antes, hablan sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 4, verso 11 y 12. Antes les quería contar una historia. Normalmente yo comienzo el sermón con una breve historia, aplicando, ¿no?, esto. Pero si vamos a ver el título del sermón, Buscando la excelencia ministerial, parte 2, y como subtítulo, la influencia del ejemplo. Allá por el siglo XVIII, había un joven llamado David Brenner, que fue un misionero presbiteriano estadounidense que vivió en el siglo XVIII, influenciado por el despertar evangélico a través de la predicación de George Whitefield, en la época que se llamó el despertar, donde Dios usó, por ejemplo, a Jonathan Edwards también, hombres que Dios usó para traer un avivamiento espiritual en Estados Unidos. Pero él escuchaba mucho a George Whitefield, que en ese momento había crecido en un hogar cristiano, pero él todavía no tenía un encuentro con Dios. Pero a sus 18 años, él escuchando esas predicaciones se convirtió en cristiano. Y aunque fue criado en una familia piadosa por sus tíos, sintió un profundo vacío espiritual y su conversión ocurrió recién a los 20 años. Inclusive en esa conversión, su corazón se llenó de pasión por Dios, por la gloria de Dios y las almas para ser llevadas al Evangelio. Inclusive él estuvo estudiando en una universidad, la famosa Universidad de Yale, una universidad cristiana de alta exigencia, de alta escolaridad, algo que los puritanos hicieron al fundar universidades, donde el propósito era formar ministros cristianos bien preparados, bien formados. La visión de un pastor en esa época era una persona instruida, una persona que era un referente en filosofía, en letras, ni hablar en teología, una persona realmente estudiada. No era un improvisado diciendo 2 o 3 textos bíblicos y ya salía a ser pastor. No, muchachito, no era así. Entendemos que es por la gracia de Dios, pero había esa reverencia. Pero este muchacho tenía tal pasión por Dios que en un momento se le ocurrió criticar a algunos profesores que le decían que no tenía más pasión que una silla. ¿Qué le valió? Ser expulsado. Y no había podido terminar los estudios, pero él seguía teniendo pasión por Dios, entonces decidió responder un llamado, a ser misionero. Ya tenía conocimiento de las Escrituras, él no era que era un neófito, no era un ignorante, pero él respondió a ese llamado al ministerio y se comunicó con una iglesia escocesa, una iglesia presbiteriana. Entonces, ¿qué pasa? Fue marcado por esta pasión, por Dios, por su evangelio, pero también cosas que marcaron en su vida. Él estuvo años predicándole a los indígenas de Estados Unidos, a las tribus indígenas de Estados Unidos, a las tribus nativas. Fue usado tremendamente a llevar el evangelio. Pero cosas que habían marcado su vida, porque no le fue fácil. Porque él tenía un precario, aparte de ser marcado por Dios, el evangelio, la pasión por las almas, tenía tuberculosis. Y ese muchacho durante mucho tiempo tuvo una gran lucha también con la depresión, porque él se sentía insuficiente, frecuentemente se sentía desanimado. Su problema de salud, que se agravaba en aquella época, la tuberculosis, no se curaba así nada más, si te curabas. Es una enfermedad respiratoria grave, más en esa época. Y este muchacho, a pesar de todo, seguía sirviendo a Dios. Tomaba ánimo en Cristo y seguía predicando el evangelio. Pero tuvo un gran impacto en las tribus indígenas, aunque tuvo muchas dificultades.
luchando con la enfermedad, sentimiento de insuficiencia. Pero ¿qué pasa? El impacto fue tan grande en las tribus de llevar almas al conocimiento de Cristo, que tenía un montón de tribus que estaban ávidos de escuchar a Dios y escuchar el Evangelio de su nuevo Dios al que ellos seguían. Pero lamentablemente es un joven que a los 29 años partió la presencia de Dios. Él se fue a vivir y descansó y estuvo sus últimos días en la casa de Jonathan Edwards. Y una de las cosas que él compartió, llamó a su familia, y que lo llamó estando en su lecho de muerte. Él estaba escribiendo sus últimas cartas, literalmente casi muriendo, teniendo una tos bravísima. ¿Cómo terminó? Meditando sobre la gloria de Dios y la gloria venidera. Él dice en sus diarios, él decía cuando cada vez se acercaba a lo inevitable, él decía cuán maravilloso es estar preparado para la muerte. Porque para él muerte era vida. Y aunque vivió un tercio de lo que vive normalmente en esa edad, en esa época, él a sus 29 años de edad, pasó lo siguiente. Jonathan Edwards, a pesar de los deseos de que recibió de David Brainerd, de que quemara todas sus memorias, no quería nada. Quizá imitando a lo que era Juan Calvino. Juan Calvino, cuando él falleció, no quiso que se ponga en ningún lugar el nombre de su tumba. Él está enterrado en Suiza, pero nadie sabe. ¿Por qué? Porque él sabía que muchas veces, como el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, no iba a faltar alguno que vaya y quiera hacer algún lugar de adoración o lugar de veneración en la tumba de Juan Calvino. Él no quiso hacer eso. Desconocido. Es, digamos, la imitación de acá está el soldado desconocido, solo conocido por Dios. David Brainerd le dijo a Jonathan Edwards que quemara sus memorias, pero él no quiso hacerlo. No cumplió, con su familia no quiso cumplir ese deseo y empezaron a escribirlo. Y una de las cosas que si nosotros miramos hoy en día el resultado, podríamos decir, o en su momento podemos decir que fue un fracaso. Murió joven, no fundó grandes catedrales ni nada, pero una de las cosas que pasó, aunque este joven vivió sus cortos 29 años, inspiró el movimiento misionero en el mundo a hombres como William Carey. Fue un tremendo misionero en la India. David Livingstone, que fue para China. Jonathan Elliot, quien murió como mártir en el Ecuador en el siglo pasado, y que su esposa Elizabeth Elliot vino a continuar la misión que su esposo y se fundó una congregación ahí. Esos mismos indios que habían matado en una tribu en el Ecuador, habían matado a su esposo, ella fue a evangelizarlos y se fundó una congregación ahí. Fue con otro equipo evangelístico, porque murieron los 5 que fueron a ese lugar, los 5 murieron. Y así otros más. Ha tenido tal influencia ese joven de 29 años para la misión mundial, para el movimiento misionero, porque su vida fue un ejemplo usado por Dios para impactar a su generación y hasta el día de hoy seguimos siendo inspirados por su vida, por su entrega, su abnegación, su pasión por la gloria de Dios que lo consumió hasta su último aliento. Y como entendemos que la fe está fundada sobre Jesucristo, pero también Dios usa ejemplos. El mayor ejemplo de misionero comprometido, Cristo. El mejor ejemplo de pastor comprometido hasta la muerte, Cristo. El mejor ejemplo de servicio abnegado, con gozo y compromiso, Cristo. Pero también vemos en Pablo, también lo vemos a Timoteo, también vemos a Epafrodito, que por causa de servir y ministrar a los hermanos de Filipos casi murió en el servicio. Estuvo gravemente enfermo, pero hermanos que seguían sirviendo a Dios a pesar de las circunstancias, siendo fieles. Dice la Escritura, capítulo 4, 1 Timoteo, versos 11 y 12, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú te glorifiques por medio de la exposición de tu palabra, que seas tú hablando en nuestro corazón, hablando en nuestra vida, transformando, Señor, nuestra vida conforme a tu semejanza.
Señor, si tú no abres nuestro corazón, nuestro entendimiento, esto simplemente va a ser una mera información que quedará en la mente. Y posiblemente cuando crucemos la puerta de este lugar ya nos olvidemos. Solo tú puedes hacer penetrar en nuestro corazón esta palabra y que pueda, Señor, ir en lo profundo. Y sea tu Espíritu Santo trayendo vida. Trayendo vida. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos, que tu pueblo oye. Por favor, quita todo lo que distraiga nuestra mente y nuestro corazón para estar concentrados aquí. No solo estar con nuestro cuerpo, sino estar en nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro corazón, estar atento a lo que tú nos vas a hablar en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está diciendo que Timoteo, si hace lo que tiene que hacer, será un buen ministro de Cristo. Y la iglesia debe pedir humildemente, por causa que es columna y baluarte la verdad, orar con humildad y pedir al Señor que haya esa clase de líderes que guíen al cuerpo de Cristo, sabiendo que no son impecables, pero sí irreprochables, que sean buenos ejemplos de fe, de convicción. Una de las cosas de ver que no pierde el tiempo en banalidades, que es nutrido de la verdad de la palabra de Dios. Un siervo de Dios no está perdiendo el tiempo en pavada. No es que todo el tiempo sea la obligación, tiene tiempo, disfruta, pero cosas que tienen realmente contenido, no pierde el tiempo. El cristiano en sí, todo cristiano no está para perder el tiempo. El tiempo es corto. Pablo le dice a los Efesios capítulo 5, debemos andar en este tiempo como sabio, no como necio. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Le dice a los colosenses, debemos redimir el tiempo. Digamos, sacarle el jugo a las piedras. Aprovechar cada minuto que Dios nos da de vida. Porque el minuto que pasa ya no vuelve. Nutrido de la verdad de Dios. Y yo dividí en 3 secciones. Uno habla del orden de las cosas, verso 11. El ministro, el buen ministro es ejemplo, verso 12a. Y las características de la vida cristiana que debe reflejar un ministro, en el verso 12b. Vamos al primer punto. Dice, nadie esto manda y enseña. Esto viene la palabra joutos o joutos, que es un pronombre demostrativo, es un artículo, es un pronombre demostrativo, te está mostrando algo, te está señalando algo. Se refiere a que Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es que el contenido mencionado anteriormente, del verso 1 hasta el 10, y más acentuando, del verso 6 al 10, de ser nutrido de la palabra, de ser un buen ministro, de que te ejercites para la piedad. Es un ejercicio, es una disciplina. Un siervo de Dios y un cristiano, pero un siervo de Dios debe estar disciplinado a sí mismo. Es un discípulo que tiene esa madurez. Puede estar autodisciplinado en Dios. A través del poder de Dios y la fuerza de Dios. Aprovechando esto. Y que esta es una palabra fiel y digna de ser recibida, dice Pablo. Por lo cual también trabajamos y sufrimos oprobios. Porque es un trabajo extenuante la obra del Señor también. Te lleva tiempo, es verdad. Hay cansancio. Puede haber lucha y hay cansancio, sí. Pero en Dios tenemos nuevas fuerzas. Tenemos esperanza, gozo, porque la visión del trabajo de un ministro del Señor y la visión debería ser de todo cristiano, es que el servicio a Dios tiene que ser con las perspectivas de la eternidad, no con el resultado de ahora ya. Entonces, ¿cuál es el tema? Esto manda y enseña, este contenido, en cuanto a hablar de corregir y callar a los falsos maestros. Debemos entender que uno de los deberes que tiene este joven pastor, y así también hubo un encargo similar a ¿quién? A Tito, el otro emisario del pastor, pero en Creta, donde también había falsos maestros y había falsos ministros. Y en el capítulo 1, verso 10, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad e engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces debemos tener en cuenta esto. Esto tiene un contenido, está mostrando. Vigilar la doctrina del Señor, vigilar la instrucción de las Escrituras.
Y esto dice, esto manda y enseña. Cuando habla de que cómo hacerlo, y ahí viene el consejo apostólico. Ser un buen ministro, pero esto, una de las cosas, tenés que ejercitarte para la piedad. Es una vida de devoción, una vida espiritual verdadera, nutrida de la palabra de Dios, que es la fuente del conocimiento, de la fortaleza, es el alimento y el sustento para todo creyente, como Deuteronomio capítulo 8, verso 3 nos dice. Es el quinto libro del Pentateuco en el Antiguo Testamento, el último libro que escribió Moisés en el capítulo 8. Verso 31, verso 3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y de hecho es el mismo texto que Jesús citó cuando fue tentado en el desierto, donde vino Satanás y le dijo, mira, tenés hambre, mirate estas piedras, convertirlas en pan. Y Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También otra referencia a la palabra de Dios como alimento. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada, como un bebé recién nacido. Anhelar la leche como anhela mamar, ser amamantado, desesperado por la leche materna, así nosotros debemos anhelar tener contacto con la palabra de Dios. Hay un problema cuando a un creyente no le interesa la Escritura. De hecho, el falso evangelio rellena un montón de eso, desviando, y es como una inoculación en contra del verdadero evangelio. Lo que remarca la vida es un constante crecimiento. Hay evolución, o sea, una constante consagración. La vida piadosa, esto te lleva a un compromiso con Dios, que es un esfuerzo, pero en dependencia. Como Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 1, esfuérzate en la gracia. La gracia es la plataforma donde un cristiano puede encontrar esfuerzo y puede encontrar nuevas fuerzas. Otra traducción dice que la gracia te fortalezca. Es el poder de Dios fluyendo a través de la vida del creyente, a través de la vida del ministro. Porque todo ministro no es Superman, es un ser humano, pero fortalecido en el poder de sus fuerzas. Por eso Pablo en los Efesios decía, hermanos, como no tenemos contra batalla, no tenemos guerra, no tenemos batalla, o la pelea no es lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. La palabra de Dios es la que nos sustenta. Es la fortaleza al alma. Salmo 119, verso 81, nos dice la Escritura. Salmo 119, verso 81, nos dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. La palabra es la que trae aliento y vida. Dios obra por medio de su palabra. No en vano, en el capítulo 66 de Isaías, verso 2, dice, aquí yo miraré al que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra. A ese voy a mirar. Y también dice lo siguiente, de esperar, esto manda y enseña. Y la palabra manda es la palabra griega parangelo, que tiene que ver con dar una orden, con intimar, con ordenar, es proclamar un mensaje. Se debe proclamar la palabra de Dios con autoridad. El pastor está para predicar, el siervo de Dios, el ministro está cuando predica la palabra de Dios. Siempre la predicación tiene un carácter autoritativo. Siempre se termina demandando una acción o reacción a la persona. No es una sugerencia. Pablo está instando a que acá no se puede hablar sugiriendo. No se puede proclamar el evangelio que no es una sugerencia, sino que es proclamar y manifestar la voluntad de Dios de acuerdo a lo que está escrito. Un hombre se preparó toda su vida para un momento de guiar a la nación de Israel a la palabra de Dios. Es el profeta Esdras. En el Antiguo Testamento, Esdras
cuando vienen a reconstruir la ciudad de Jerusalén, vienen de Babilonia. Esdras estuvo la mayor parte de su vida en Babilonia, pero él toda su vida se preparó para inquirir. Esdras capítulo 7, verso 10, dice así la Escritura: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Primero se había nutrido él de la palabra, se preparó su corazón para inquirir, o sea, averiguar, investigar la ley de Dios y cumplirla, y para enseñar. Fíjense que hay una pauta, ahí también está dando el ejemplo. Esdras está siendo ejemplo. Él no tan solo era que enseñaba y tiraba, sino que él se nutrió, él empezó a experimentar la vida de Dios, él vivía de acuerdo a la ley de Dios y así podía enseñar. Nosotros vemos en las Escrituras de ver el ejemplo de un siervo de Dios. Y era enseñar el Evangelio, como decía Pablo. Muchas veces decía, mi Evangelio, 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. De acuerdo a lo que está escrito, a enseñar la voluntad de Dios. Es el mensaje dado por alguien investido de esa autoridad. Pero la autoridad no es por quien enseña, sino por lo que enseña. El predicador debe ser muy valeroso porque esta predicación tiene un tenor de, por ejemplo, de una prescripción médica. Cuando hablo de paranguelo, es una palabra que se aplica, por ejemplo, a un médico que te está prescribiendo. Usted tiene que tomar para el tratamiento este medicamento, no otro, este. O es, por ejemplo, si traen una orden judicial. ¿Yo qué hago con esa orden judicial? Que me dicen que me tengo que presentar a tribunales pasado mañana. No me están sugiriendo, me están ordenando. O es en el lenguaje militar, un general dando la orden a los soldados. Debe haber una reacción y de hecho hay consecuencias si no se hace lo que se está ordenando. Entonces nosotros debemos ver por qué valeroso también. Porque un ministro está confrontando el pecado, la mentira. Al lidiar con la mentira no debe ceder ante las verdades claras y a la vez debe guiar a las ovejas del Señor en un pastoreo amoroso. Debe guiarlo a buenos pastos. Debe alimentar a las ovejas del Señor. Por eso no se puede predicar titubeando. No se puede predicar de un tono de una simple charla didáctica, exponer alguna verdad que más o menos sea intrascendente, que produzca buen ánimo, el aliento, yupi, cuánto podés prosperar y ser grandioso, cuán ganador sos. Problemas para, bueno, a ver, ¿cómo puedo resolver mi vida? Que dentro del consejo de la palabra de Dios está, pero ¿cómo es el enfoque? Y también dice que esto manda, o sea, es una orden, y dice esto enseña. Que es la palabra griega didasco, que tiene que ver con enseñar, instruir. O sea, la idea es pasar la verdad. El discípulo recibe la enseñanza, pero la idea no es tan solo que quede ahí, sino que esa enseñanza impacta en la vida del discípulo. Este discípulo queda meditando en esta enseñanza. Ahora sabe que hay cosas que debe entregar, hay cosas que debe cambiar por causa de Cristo. Y entonces Cristo, siendo formado en la vida interior, como Pablo le dice a los hermanos, estas cosas escribo para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Pero ¿cómo? ¿Ya no eran cristianos los hermanos de Éfeso? ¿No eran cristianos ya? No está hablando de que Cristo venga a la salvación, sino la idea que habite por la fe en vuestros corazones. Quiere decir que cada vez el corazón sea más conforme a Dios, o sea, una vida cada vez más parecida a Cristo. Es como quien entra en una casa y empieza a hacer las reformas. Vamos a tirar esta pared para este lado, vamos a ampliar el baño, vamos a agregar otra ventana, otra, va haciendo conforme a la comodidad de quien habita. Cristo habitando en el corazón de un creyente, debe haber una transformación que se ve en forma paulatina. Es la santificación progresiva, ser cada vez más como Cristo. Y eso es un trabajo arduo. Pablo les decía a los hermanos de Galacia que los amaba, pero en un momento se había como
puesto muy mal por la actitud que tenían los hermanos de Galacia que querían volver al judaísmo. Pero en el capítulo 4, verso 19, dice la Escritura: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos que recibieron la palabra con gozo, con fe, recibieron el Espíritu Santo, pero después había otro que enseñaba, no, que hay que circuncidarse y obedecer la ley. A raíz de este tiempo, y en este tiempo en la carta a los Gálatas, se creó el primer concilio de la iglesia, que se creó en Jerusalén, donde hubo un acuerdo doctrinal en la iglesia, el primero. Pero Pablo sufría como dolores de parto hasta que Cristo sea formado. O sea, es un trabajo que exige paciencia, exige dedicación. Por eso habla que por esto nosotros sufrimos oprobios, trabajamos y sufrimos, como decía Pablo, que es la palabra de agonía. El preparar un sermón muchas veces es un trabajo extenuante, de verdad, no para crear miedo a los futuros predicadores. Pero no es simplemente ver un texto al azar y ya está. Hay herramientas de hermenéutica para interpretar el texto, buscar él para dar un mejor pasto a la iglesia. Pero debemos entender que el cambio interior es por la obra de la gracia de Dios, que solamente puede hacerla Él, que es a través del nuevo nacimiento. No es por la capacidad de que yo pueda dar el mensaje o cuán profundo puede ir. Que salgan todos ahora hablando griego y arameo, no. Siempre es confiando, es un trabajo, investigación, desarrollo, encontrar lo que Dios da, pero ¿para qué? Siempre teniendo la idea de que en el corazón pecador, en tinieblas, solo puede obrar la gracia de Dios. Esto es lo que se llama monergia, es el trabajo de uno solo. Es la gracia de Dios que te concede el arrepentimiento y la fe para salvación, que quita las tinieblas, la maldad de tus ojos, que vos puedas creer al Evangelio verdadero. Pero también el crecimiento como discípulo tiene un móvil, que es la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. Y ahí se forma la colaboración nuestra en la santificación. Ahí sí colaboramos nosotros. Eso se llama sinergia, es el trabajo de dos. Dios nos capacita y nos da fortaleza, nos da su Espíritu Santo, nosotros disponemos nuestra vida y también nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 le dice, porque Dios pone de ustedes que el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone su ley, pero para que vivamos conforme a su ley también nos da de su poder, de su buena voluntad. Y pone el querer como el hacer, porque Dios cambia y transforma nuestro corazón. Eso es entre Dios y el ser humano. El que enseña, estamos usando ¿cuál es? El método del clavo bien clavado. Esta forma de enseñar es como tomar un clavo y empezar a golpear y a golpear y a golpear hasta que entra. Había un predicador que decía, yo tenía que predicar todos los domingos, porque una vez que yo terminaba el sermón, después en la semana, el enemigo destruía todo lo que uno había predicado, porque la gente se olvidaba de todo. Y tenía que, por eso era volver a predicar la palabra de Dios. Martín Lutero decía, yo a mi iglesia todos los domingos le tengo que hablar de la justificación por fe, porque se les olvida. Querían volver a sus ritos, volver a esa mentalidad, esa conciencia católica romana, ese paganismo metido, de la fe más las obras. Les costaba salir ahí. Y muchos creyentes hoy en día también les cuesta salir de esa mentalidad. Hoy en día es el humanismo, la falta de compromiso, falta de santidad, apatía, mentes cansadas, cargadas. Hoy no es el desafío de decir, bueno, Dios está acá o está allá. Directamente es negar y decir, Dios no está, no existe. Entonces, para nosotros tener que tener este sentido del clavo bien clavado es predicar, como habla un buen ministro, la sana doctrina, no fábulas. En ese momento hablaban de genealogías, historias fantásticas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Historias supuestamente que venían de una tradición oral, pero eran invento, no eran reconocidas en el canon hebreo. Y estos falsos maestros queriendo hacerse doctores de la ley, que no entendían ni lo que hablaban ni lo que enseñaban. Perturbados, su mente hinchada, hablaban de lo que no entendían. Pero perturbaban a los inmaduros, perturbaban a los indoctos. Traían impedimentos normal desarrollo de la iglesia. Por eso Timoteo debía corregirlo y debía enseñar
con paciencia, con amor, pero no pavadas. Y una de las cosas que el que predica debe creer que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, inerrante e infalible. Son 3 principios que el predicador debe entender, que esto es la palabra de Dios. Hay muchos predicadores de teología liberal muchas veces que no creen que esto sea la inspiración de Dios. Entonces por eso después tirar algunas aplicaciones temáticas y un mensaje más contemporáneo, más amable, pero ya distorsionado de la verdad de Dios. Hablando de Dios como la excusa para poner su propio pensamiento. Si titubeamos, ya no podemos predicar. Debemos estar seguros de la interpretación correcta de la palabra. Porque si no se interpreta correctamente, se pierde la autoridad. Acuérdense que la autoridad del ministro no es en sí mismo la persona, es lo que está enseñando. Surge desde las Escrituras. Y una de las cosas que debemos ver, por eso es la autoridad de la Escritura, de la predicación, la prioridad de la predicación. Christopher Ash escribió un pequeño libro que se llama La predicación como prioridad, tomando del libro de Deuteronomio, cuando Moisés está parado y hablando y donde les dice, he aquí, Dios va a levantar otro profeta igual que Moisés para que os enseñe la palabra de Dios. Y eso se cumple en Cristo, pero también se cumple en cada pastor y en cada predicador que está hablando la palabra de Dios. No es que uno sea profeta, ocupa rol profético porque habla la palabra de Dios. Debe hacerlo correctamente. ¿Por qué? Porque debemos entender que esta autoridad o el predicar no es un ruego al compromiso, sino transmitir la voluntad de Dios. Por supuesto que la gracia y la misericordia deben ser la marca de la predicación y la enseñanza. Aunque sea una palabra de exhortación, invitar a alguien a hacer algo o de amonestación. Pero siempre es con el ánimo de edificar. Eso será según el pasaje. Ya que hay algunos que se proclaman amantes de la verdad y manifiestan orgullo y corazones amargados, que solo quieren someter bajo su autoridad y ejercer un gobierno despótico por medio de la intimidación, la manipulación para controlar solamente las vidas, las conciencias, para sus propios fines. Muchos expresan sus frustraciones personales y maltratan a las personas. Me hace acordar hace años un video de un grupo musical muy famoso en la década del 70 de Inglaterra. Tenía un tema muy famoso que se llama El Muro, donde muestran en el video un profesor que maltrataba a los alumnos. En esa época en Inglaterra, en la década del 60-70, en Inglaterra, que pasa muchas veces, los profesores castigaban físicamente a los alumnos. Y muchos venían con la regla, ¿no? Y era mandar y mandar y mandar y descargarse ese profesor, pero parecía un tirano. Pero después mostraban lo que ese profesor era en la casa y la esposa lo tenía como él maltrataba a sus alumnos. Era una persona frustrada, amargada. ¿Y con quién se descargaba? Con pobres niños. Pero muchas veces otros falsos maestros viven una vida fracasada y amargada. Conozco personas que en su vida han sido un fracaso en todo sentido, pero tienen cierto talento para leer y para hablar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces quieren venir a la iglesia y ser ministros y querer mandar en la iglesia, porque es el único lugar donde por ahí pueden llegar a mandar, donde pueden llegar a brillar por algo. Pero en realidad son personas fracasadas. No sirven a Dios con una intención correcta. Personas que no viven realmente una espiritualidad honesta delante de Dios y transmiten sus amarguras y sus enojos en medio de la iglesia. Amante de la verdad, pero con corazones amargados. Y así no se puede vivir. No solo que no vivas tu vida cristiana, que es realmente una pena, menos a querer pararte a predicar con enojo, con ira. ¿El ser humano lucha con eso? Sí. Uno para pararse a predicar acá, yo sabe las veces que he tenido que orar al Señor y dejar ira, desecha el enojo, tiene que ser por amor al Señor, porque yo no puedo estar maltratando a la iglesia del Señor gratuitamente, porque es la iglesia del Señor, no es mía. Aunque a veces he tenido que amonestar. Debemos entender la Escritura
de parte de Dios, que muchas veces esto refleja una mala actitud y nunca refleja el corazón del Señor Jesús, quien dio su vida por sus ovejas. Pablo les decía a los tesalonicenses, nosotros hemos sido como la nodriza queriendo cuidarlos a ustedes. Entonces entender el amor y el cuidado que tenían los siervos de Dios por la iglesia del Señor. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Después en otro vemos a Pablo con una situación de disciplina, pero por amor a la iglesia y hasta amor a esa persona, por carta dijo al tal perverso, expúlsenlo. Entonces debemos entender, esto manda y enseña, pero esto no da lugar al maltrato, no da lugar al insulto, no da lugar a menospreciar, menos usted cállese porque yo soy pastor. Usted no puede hablar, no toques al ungido, la famosa frase. Es la cláusula gatillo, como le digo yo, para la inmunidad. No toques al ungido, porque si vos me tocas a mí te podés morir. Conozco pastores que hablan de esa manera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si creen en un linaje superior, es un sistema jerárquico, su visión de liderazgo, nada tiene que ver con lo que enseña la Escritura. Esto manda y enseña. Y vemos en el verso 12, dice lo siguiente, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Saben que en una sociedad, en ese momento, en esa sociedad, ¿por qué Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud? Timoteo estaba en sus 35, 40 años. En esa época él era un hombre joven, era un adulto joven, pero encima tenía que lidiar con maestros, algunos verdaderos y otros falsos maestros que eran mucho mayor que él. Y en esa sociedad griega se respetaba las canas. En un buen sentido está bien, pero Pablo le está aconsejando a él porque la tendencia era menospreciarlo, era a despreciarlo. En el sentido es como cuando el Señor en el Evangelio de Mateo le dice que ninguno puede servir a dos señores, o amará a uno y menospreciará al otro. Así es la actitud que tenían, tenerlo en poco. Ninguno tenga en poco, estaba ese riesgo de que lo iban a decir, porque bueno, ¿y este pibe qué me va a venir a decir a mí? Que yo deje de enseñar, y vos quién te crees que sos. Todavía estás en pañales. Yo soy un anciano, un hombre de barba. Ellos como decían, bueno, la experiencia de años de vida me da la autoridad. Y muchas veces podemos decir una persona mayor y simplemente pudo pasar toda su vida yendo a su trabajo de lunes a viernes, el sábado se ponía a escuchar partidos de fútbol y después el domingo se comía un asado en su casa y estaba. Lo que hiciste en tu vida fue acumular años nada más, pero no se puede ver de experiencia. O sea, el ser una persona anciana no es un certificado de sabiduría. Y Pablo lo que estaba alentando a Timoteo para que no lo desprecien, le daba un remedio. ¿Por qué? Porque también puede ser que el carácter de Timoteo era un poco tímido y se veía intimidado porque había que pararse y decirle a este anciano que hoy era un maestro que estaba anciano, bueno, a partir de ahora te callás la boca. Ahora bajate de ahí y no puedo enseñar más. Pero vos quién te crees que sos. Encima él no era nacido en esa iglesia, él venía de otra ciudad. Pero él venía con la autoridad como emisario apostólico. Por eso esta carta tenía que ser leída en público. Porque era el espaldarazo de Pablo a su emisario hasta que él venga. Porque Pablo tenía la intención de ir a Éfeso. Pero hasta que vaya, hace esto. Entonces debemos ver que puede ser un argumento para menospreciarlo, su juventud. Por eso Pablo le está diciendo, nadie te menosprecie, si no sé ejemplo. A él le estaba dando remedio. Que a su edad tenía que compensarla, ¿qué cosa? Y ese impedimento para desarrollar el ministerio, el ser ejemplo y así suplir su juventud. Que no es lo mismo que ser un neófito. No es lo mismo ser una persona joven que ser un nuevo en la fe. Pues ser una persona joven de edad, pero madura espiritualmente. Porque Timoteo tenía que mostrar madurez y sabiduría, mostrándose como un ejemplo. La palabra ahí, ejemplo, tiene que ver como mostrarse como un patrón, un modelo a seguir.
El apóstol Pedro también habla en ese mismo tono, siendo apóstol de Jesucristo, pero él le habla a los hermanos y le escribe a la iglesia en su primera carta, capítulo 5, verso 3, y arranca: yo hermano anciano como ustedes. O sea, acá hablo el apóstol, no necesitó él, sino yo anciano como ustedes. ¿Y qué decía lo siguiente en el verso 3? Fíjense que le dice a los pastores, en verso 2 vamos a leer para tener contexto: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no siendo obligado, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre, dice, los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos de los creyentes. Muchos confunden la autoridad de predicar, la autoridad que Dios da para ejercer gobierno en la iglesia, con autoritarismo, hacer lo que yo quiero. Acá se hace porque yo mando, punto. No. La forma mejor de ejercer autoridad es dando el ejemplo. Yo no puedo exigir a alguien lo que yo no vivo. No estamos diciendo que un pastor no pueda fallar y no pueda pecar de vez en cuando. Pero estamos hablando que su estilo de vida debe reflejar una coherencia. Pablo también a los tesalonicenses le dice que nosotros fuimos ejemplos para ustedes. Filipenses 3:17, observen a aquellos que junto conmigo han sido ejemplo para ustedes e imitad su fe. Pero alguien que dejó un mayor ejemplo es el de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 13 al 15. Estamos en el contexto del aposento alto, antes de ser entregado. Dice la Escritura: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis de lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Era el servicio del esclavo de más baja categoría en una casa, era venir y lavar los pies de los que venían de visita a la casa. Jesús utilizó ese ejemplo y él decía: el que deba ser el principal de ustedes debe ser el más pequeño de todos. Por eso los pastores no son los jerarcas de la iglesia, somos los servidores. Siendo ejemplo. Si yo vengo a cualquier hora todos los días, ¿cómo le voy a decir? Bueno, sean puntuales, porque deshonra el Evangelio, tienen que venir puntuales. Tienen que congregarse regularmente, porque un miembro se congrega regularmente y yo vengo una vez por mes, cada 15 días. Deben comportarse en santidad. Debo hablar un lenguaje correcto, como lo vamos a ver ahí, y me encuentran hablando cualquier sandez, lenguaje vulgar, grosero. ¿Qué clase de vocabulario es eso? Y yo después te voy a decir, la verdad que tenés que limpiarte la boca, con jabón te la cuidás. Mirá cómo tenés con esa boca, decís mamá, decimos acá en Argentina. Maleducado. ¿Y vos? Me hace acordar una compañera de trabajo que tuve hace muchos años, cuando era joven, en un local de lo que sería hoy los McDonald's, en ese momento era una empresa argentina, y yo trabajaba en la cocina. Y teníamos prohibido comer, o sea, solamente nos daban la hora en el horario para comer y después en la cocina no teníamos prohibido comer. Entonces yo en un momento no aguanté más y agarré, yo estaba en la cocina aparte, entonces agarro una feta de jamón y me pongo a comer, ¿no? Entonces, y justo me vio una compañera y se me para y venía ella con un sándwich. Decía, pero no sabés que está prohibido comer, pero me lo decía convencida, no que me lo decía, digamos, o sea, como haciéndome un chiste, un lenguaje irónico. No, me estaba corrigiendo porque, ¿no? Y con el sándwich en la mano. Yo la miraba, pero te dije, bueno, cállate la boca y andate. No puede. O sea, ¿qué efecto tuvo en mí esa? Nada, al contrario, burla, desprecio. No es como dicen algunos, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. De hecho, Pablo decía, fíjense en mí, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tengan ejemplo de eso.
Ahí en este sentido, observamos que Jesús nos dejó ejemplo. El buen ministro es vital para ser un líder de influencia. Es el testimonio. El testimonio de buen ministro es vital para ser un líder de influencia. A través de su vida deben caminar a la iglesia del Dios vivo, a ser semejantes a Cristo, a participar de la obra del Señor, practicar la vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero ese respeto Timoteo se lo tenía que ganar. ¿A través de qué? De su vida ejemplar. Para que otros ancianos, otros hermanos que lo vean, no, realmente este lo que dice lo vive. Este tiene autoridad moral para hablar. Jesús practicó eso, él tenía autoridad moral para hablar, porque él no tan solo enseñaba, sino que hacía. Así como Esdras se propuso inquirir en la ley de Jehová y cumplirla, y ahí recién después enseñar. Muchos quieren enseñar, pero después sin vivirlo. Eso se llama una actuación. Ser hipócrita, un actor interpretando un papel. Dios no mira con agrado eso. Ser semejantes a Cristo es. Dice Agustín de Hipona, decía, para que el orador se le oiga obedientemente, más peso tiene su vida que toda cuanta grandilocuencia de estilo posea. Grandilocuencia es la gran capacidad de hablar. La elocuencia, más que toda la capacidad de hablar que tenga tu capacidad retórica, tiene que ver tu vida, porque la gente te está viendo. Dice la Escritura, nosotros somos cartas leídas. Y muchas veces la iglesia cae en mal testimonio porque los creyentes tienen mal testimonio. Y aún peor, los pastores que contradicen el Evangelio en sus vidas, viviendo y practicando el pecado sin ningún tipo de problema. Por otro lado también, en base al ejemplo, y a una cosa veía también, como buscaba acá la Escritura, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Convertite en un modelo a seguir. Pero no es que me tengo que poner el traje ahora de pastor y a partir de ahora sí, no. Eso, como el pastorado, el ministerio y todo liderazgo, se reconoce lo que uno viene haciendo. Lo que se reconoce es la madurez espiritual, la trayectoria de vida. No es que a partir de que era nombrado un ministerio, ahí sí había que ser ejemplo. No, ya eras ejemplo. Una persona que va a tomar un liderazgo en la iglesia, se le reconoce el estilo de vida. Cosas básicas de fe, que comprende el Evangelio, que haya evidencia que es un cristiano nacido de nuevo, que está comprometido con el Señor, comprometido con la iglesia del Señor, porque si uno entiende ser miembro del Señor y el sentido del Evangelio, la membresía, tu iglesia va a ser una prioridad en tu vida, no un agregado dominguero. Te va a importar la persona que se sienta a tu lado, la persona que está al frente, atrás tuyo. Vas a tener relación, vas a interactuar, te va a interesar su vida. Si lo vas a ver en fallos, vas a orar por esa persona. Te vas a afligir con él en sus tristezas. Vas a acompañarlo en la enfermedad. Vas a aconsejarlo, guiarlo. Hasta amonestarlo. Y ese es trabajo de la iglesia, no tan solo del pastor. El discipulado mutuo en la vida y el estilo de la iglesia es lo que en el Nuevo Testamento observamos. Y tenemos aspectos prácticos de la vida. Entonces vemos acá 6 puntos donde Timoteo debe ser ejemplo. Y en estos aspectos prácticos, que tenía que ser él el modelo a seguir, por supuesto que es en el poder de Dios. Porque el modelo no es en el poder de Timoteo, porque Timoteo no hubiera llegado, no hubiera podido. Y Dios permitió que tenga ese carácter, porque en su debilidad Timoteo tenía que buscar a Dios. ¿Sí o sí? Muchas veces pedimos fortaleza a Dios. Dios no te va a fortalecer, Dios te va a debilitar para que su gracia se perfeccione en tu debilidad. Su fuerza te va a renovar y te va a levantar. Para que no digas mañana, mi mano y mi fuerza hicieron estas cosas. Primero tiene que ver con el habla, con el lenguaje.
Debería ser un ejemplo en la conversación, pero no tan solo cuando está predicando o enseñando, sino en la conversación en general. Por eso es bueno, saludable cuando termina el culto, te saludas todo y cómo es la conversación que uno debe tener. No tan solo, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, no nos vemos, sino cuál es el tema. Ve, ¿qué te habló el Señor a tu corazón? Ministrarnos a nosotros también mismos es una retroalimentación que tenemos en base a la Escritura. Hablar, y en este sentido ser un ejemplo, Timoteo, no tan solo era el enseñar, sino que debía dominar su lengua. Santiago habla mucho de la lengua en el capítulo 3, que es un pequeño miembro, pero que puede generar grandes incendios. De hecho les dice, ustedes con esa misma boca bendecís a Dios y maldecís a tu hermano. ¿De tu misma boca sale bendición y maldición? ¿Acaso de una misma fuente puede salir agua dulce y agua amarga? Esto no debe ser de ninguna manera, dice Santiago. Y es lo mismo que entendemos la palabra. Ser honesto, nuestro vocabulario muestra muchas veces lo que hay. En esas conversaciones ejemplares que edifiquen, porque estas conversaciones muestran muchas veces lo que hay en el corazón. ¿De cuánto me estás hablando? ¿Cuál es el tema que predomina tu charla? Es lo que está gobernando tu corazón. Mateo 12, verso 22, dice lo siguiente. Mateo capítulo 12, verso 22. No. Erré el texto. Versículo 35 y 36. Ahí vamos. Versos 35 y 36, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablasen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Fíjense, personas que viven hablando estupideces todo el día, perdiendo el tiempo. Creyentes del mundo. Personas que no creen en el Señor, ¿qué va a haber en su corazón? Vacío. ¿Qué va a haber? Desesperanza, una mirada mundana, secular, contraria a Dios. Pero creyentes, no se pasan hablando del problema. Y el problema, y el problema, y las crisis. Hablas, aconsejás al otro día, sigue hablando, y el problema, y el mismo. No crece, no madura. ¿Por qué? Porque eso está gobernando su corazón. En vez de entregarlo al Señor, dejarse morder por Cristo, pararse en la promesa de Dios y vencer en el tiempo del Señor, no, eso es lo que gobierna su corazón. Otros hablan constantemente de dinero, otros están hablando de yo. Yo hago esto, yo. Está gobernando el yo. De la abundancia del corazón habla la boca. No se puede eludir eso. Entonces, un siervo ejemplar, Timoteo, debía tener una conversación aplomada, pero que haya en su corazón cosas buenas. No interpretar el papel y esforzarse a tener un buen lenguaje y hablar algunos temas teológicos porque es el pastor. Sino el tema, a ver, ¿qué pasa si yo invito a alguno a casa a tomar mate o a tomar café? ¿De qué voy a hablar? Y después salgo hablando cualquier otra cosa. Pero pará, este tipo era una cosa en la iglesia, que es otra. No debe haber esa incoherencia. No quita lugar que no se pueda hablar de la familia, de los hijos, del trabajo. No quita eso, pero todo es enfocado en las Escrituras, enfocado en Dios. Conversaciones que edifiquen. Debe ser conversaciones limpias, que deben mostrar a Cristo. No se debe usar la mentira. No se debe usar la calumnia, el lenguaje abusivo, palabras deshonestas. Se debe usar la verdad, la edificación, la mansedumbre, hasta la amonestación. Se debe usar el perdón y la acción de gracias. El apóstol Pablo a los Filipenses, a los Efesios, en el capítulo 4 habla respecto a eso. Capítulo 4, verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el verso 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Habla de no tener la ira. De hecho, la conversación debe estar libre de ira.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al enemigo. Tenés un problema con tu hermano, con tu hermana, arreglalo lo antes posible, que no se crea amargura, enojo en el corazón. ¿Cómo somos en el trabajo? Con atención al cliente. Yo trato con personas en mi trabajo y muchas veces me tengo que ir fortaleciendo en el Señor porque debido a nuestro servicio, muchas personas vienen en la temporada un poco alterados en los nervios y por ahí están sin luz y hasta se acuerdan de mi mamá y de toda mi familia, de qué trabajaba, para que usted entienda. Todo asunto así, insultos. Y uno debe tener dominio propio, mostrar el carácter de Cristo, tener aplomado y atenderlo correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se evidencia a Cristo. Pero ejercer dominio propio. No quiere decir que uno en un momento no quiera, pero bueno, Señor, en tus manos, mi vida la pongo en tus manos. Pero si uno empieza a hablar a otro, o en su casa, a atender al cliente, o trabajar con otro, empezar a maltratar, a mirar, está exhibiendo qué hay en tu corazón. ¿De qué hablas? Con ira, enojo, amargura. ¿Qué gobierna tu corazón? ¿Qué ídolo gobierna tu corazón? ¿Es Cristo o un ídolo? Habla la Escritura de que nosotros debemos tener charlas que edifiquen. La carta a los Colosenses, capítulo 3, 16. ¿Cómo debemos tener esto? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Fíjense la relación entre creyentes. Pero la palabra de Dios debe abundar en el corazón. También sé en la conducta, que debe ser el estilo de vida. Sé ejemplo en palabra, en conducta, tu estilo de vida. Timoteo debía tener y reflejar su fe y sus convicciones en su estilo de vida. No quiere decir que el ministro no pueda caer ocasionalmente. No es impecable, pero sí es irreprochable. No debe ser un hipócrita, o sea, un actor. Decía John MacArthur, si mi vida no es suficiente para defender mi persona, no tengo nada que decir. Si una persona se para a predicar y su vida testifica en contra de su vida lo que predica, lamentablemente no estás calificado. Pero no tan solo ser pastor, un cristiano, un liderazgo, un diácono, que Dios levante diáconos, que Dios levante hermanas liderando, escuelas bíblicas, grupos, líderes de célula. Debe ser su vida ejemplar. La santidad no es una opción de vida para el cristiano. Es la única manera de vivir. Debemos entender cuál es el sentido de traslado. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios nos hizo libre del pecado. Y esta es la razón y fuente para vivir en santidad, el poder del Evangelio. También está hablando Pablo en amor. Y el amor tiene más que ver con dar que recibir. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 34, dijo, un mandamiento nuevo os dejo, ámense los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Dando su vida. ¿Estás dispuesto a darte por tu hermano? ¿Darte por Cristo, por su Evangelio? ¿Amás de tal manera esa tal pasión? Fíjense, Pablo habla de cuánto ama a la iglesia de Corinto y la iglesia lo había desechado, se había burlado, había falsos apóstoles que engañaban a los corintios, sin embargo, y lo despreciaban a él. Pero él en el capítulo 12, segunda carta a los Corintios, verso 15, dice, y yo con el mayor placer gastaré de lo mío. No iba a hacer carga a la iglesia, gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Gente que lo vilipendiaba, gente que se burlaba de él, lo desprestigiaba, decían que era un falso apóstol. Decían que él se quería quedar con dinero cuando él en esta época estaba recaudando el fondo para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y muchos decían, no, lo que pasa es que él va y se lo va a gastar con sus amigos, él está juntando esto para él.
siendo que él había estado en la fundación de esa iglesia. Por un tiempo fue pastor de esa iglesia, pero otros falsos le dieron vuelta, dividieron la iglesia. Por eso habla en la primera carta, algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cefas, o sea, Pedro también estuvo en ese lugar, otros dicen yo soy de Apolos, y estaban los otros, yo soy de Cristo. Esos son los peores, los más rebeldes. Por cualquier cosa, hermano, yo me sujeto a Cristo, no a los hombres. Pero en ese ámbito Pablo les dice, yo con el mayor placer gastaré todo lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. ¿Saben cuántas veces, pastores, tenemos que meditar en esto? ¿Saben a veces la carga que es de una persona que por ahí está en lucha, está todo, pero después estás viendo, la aconsejaste y va para el mismo lado y después ya sabés lo que va a pasar? Personas que se rebelan, se enojan. A veces crece frustración cuando uno prepara, se mata en la semana y viene acá y como si nada, no. Hoy no tengo ganas de ir, no vienen. Pero nosotros trabajamos mirando al Señor, no al resultado humano, con la convicción de que el Espíritu Santo hará madurar a su iglesia. Transformará los corazones endurecidos, aunque sean duros como piedra. Cristo dice en su palabra que Él transforma los corazones. Dios le dijo al profeta Ezequiel, aquí llegará el tiempo, que yo lavaré sus corazones con agua limpia. Pero ¿qué hace? Yo quitaré vuestro corazón de piedra, que es una piedra dura como el mármol, que es impermeable, no le pasa el agua ni el aceite. Pero ese corazón duro como piedra, aquí yo sacaré ese corazón y pondré en usted un corazón nuevo de carne. Y pondré mi espíritu en ustedes para que anden mis mandamientos, mis decretos y mis estatutos. Esa palabra es a través de predicar la palabra de Dios, creyendo en la obra del Espíritu Santo, cambiando y transformando corazones. Cuando golpea el desánimo al corazón, Cristo es más poderoso que mi palabra. Dios es el que se gobierna a su iglesia y Dios es el que va a levantar a su iglesia. Entender en este sentido que es en amor para el Señor primeramente. Es un amor sacrificial. Indica en el servicio que es un amor que indica un sacrificio personal por causa de Cristo a favor de los hermanos, no esperando recompensa de hombres. Si bien las Escrituras enseñan, 1 Tesalonicenses 5:13, que debemos que reconocer a los que os presiden y tenerlos en alta estima, porque está bueno, hermano, porque Pablo habla a los tesalonicenses y le dice, hermano, reconozcan. El autor de los Hebreos le dice en el capítulo 13, verso 7, hermanos, reconoced a los que os lideran. Mirad cuál es el ejemplo de su fe, imítenlo. Pero Tesalonicenses nos habla y nos dice que hay que honrar a los que presiden y tenerlos en alta estima, porque ellos velan por ustedes. Entender de que se deshonra, no es, o sea, no es el problema si uno viene, no viene, no es conmigo el problema. Es con el Señor y lo que se pierde de crecer y ser bendecido. ¿Hay cuestiones valederas para faltar una reunión? Sí, una enfermedad o un viaje, sí. Pero el decir, no, hoy no tengo ganas, hace mucho calor. Revisar el corazón. Entender, hermanos, más allá de la honra, se tiene que ser ejemplo. En fe, en la conducta, en amor, es amar a la iglesia y amar hasta que te duela, porque así se ama a la iglesia, amar hasta que te duela. Cuando vas a hacer cosas que por ahí no tenés ganas de hacer, en el sentido, resignar tiempo de familia, tiempo de estar aquí para estar preparando un sermón, para estar trabajando, atendiendo necesidades y teniendo el equilibrio de eso, de no abandonar a tu familia por la iglesia, porque la palabra de Dios nos manda a ser equilibrados. Pero cuando la iglesia empieza a madurar y empieza cada uno a ocupar su rol y comienza cada uno a servir y a funcionar de acuerdo al engranaje y la dinámica de Dios en su palabra, entonces todo comienza a encarrilarse y el trabajo se aliviana, se puede trabajar más certeramente. Habla en espíritu. ¿Qué tiene que ver esto? En espíritu, que está con minúscula, está hablando, dice que tiene que ver con el ánimo, con la prontitud, la pasión por la gloria de Dios y su iglesia.
Dice la Escritura, Romanos 12:11, que tenemos que estar en espíritu como diligentes, no perezosos para el Señor. No, yo quiero ser pastor. Ah, bueno, mirá, primero vamos a venir a pintar. Ah, sí, no tengo ganas. Ah, bueno. ¿Venís para servir a Dios a tal hora? No tengo ganas. Son perezosos. Ay, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Cuándo dispusiste para Dios? ¿Cuánto oraste? No tuve ganas de orar. ¿Leíste la Escritura? No leí porque vos sabés que no puedo, no tengo tiempo. Excusa. Para todo lo que el hombre quiere, tiene tiempo. Es tener el impulso, es decir, hermano, yo hoy puedo ver pocas personas, pero yo creo que Dios puede levantar un pueblo fuerte de este lugar. ¿Dónde está basado en eso? ¿En mi propio positivismo? No, porque Dios en su palabra nos da la claridad que si predicamos la palabra de Dios con fidelidad, esa palabra trae fruto al 30, al 60, al 100 por uno. El chiste de esto es como viene lo último que dice en fe. ¿Qué está hablando de ser en fe? Tiene que ver con fidelidad. No es el creer al Evangelio. No es la capacidad de creer, sino tiene que ver con ser fiel. La palabra pistis tiene que ver, según en el contexto, tiene que ver con el creer o ser fiel. Y en el contexto es ser fiel. No importa la circunstancia. Hoy puede ser un pequeño número. Pero yo debo seguir sembrando y debemos seguir sirviendo a Dios fielmente porque el crecimiento lo da Dios. Como dijo Pablo plantó, Apolos regó, mas el crecimiento lo da Dios. Es descansar en la obra de Dios. Tener esperanza en Él. Sabemos que a sus propósitos eternos fuimos llamados y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Por lo tanto, ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el peligro, ni espada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguir batallando aunque vengan las tormentas contrarias. Que haya ausencias masivas. Aunque hoy se puede ver en algunos muy falta de interés. Corazones duros. Dios cambia los corazones. No yo. Pero es seguir clavando el clavo bien clavado. Tiene que ver con ser fiel, constante. No importa cuántos miembros sean o la madurez que tengas. Es buscar ser fiel al llamado de Dios bajo cualquier circunstancia. ¿Puede haber desánimo? Claro que sí. David Brainerd tenía lucha con el desánimo. Charles Spurgeon tenía grandes luchas también. De un tiempo estaba enfermo y se deprimía, pero ¿sabe qué? Hasta los hermanos tenían que ir a animarlo a él, pero se levantaba, se ponía en el nombre del Señor y Dios lo usó. Durante más de 30 años predicando en la iglesia del Tabernáculo de Londres, donde tenía una membresía por culto de más de 2.000 personas, donde se predicaba sin equipo de sonido, era la acústica del lugar, donde muchas veces no lo trataron bien, donde muchas veces, como me decía Mario Fernández, cuando estaba, el día que vos ejerzas el ministerio, a veces va a tener que pasar, hermano, y ser fiel, porque a veces muchas personas que vos querés ayudar y uno pretendería decir, bueno, lo voy a ayudar, me va a agradecer y va a estar contento. No, van a ser a veces como los perritos que vos estás agarrando en la calle y cuando los querés agarrar un perrito con sarna, vos lo querés ayudar y va y te muerde. ¿Te muerde por qué? Porque está desesperado, está enfermo, está con heridas. Muchas veces el lidiar con el pecado de otras personas, cuando tenés que llamar la atención, cuando tenés que guiar, no es la respuesta que uno dice, gracias hermano, qué bendición por esta palabra que me diste, realmente ahora lo entiendo. Gracias Señor porque fui edificado en Cristo. No, a veces la primera respuesta, ¿y vos quién sos para venir a meterte en mi vida? Tenés cuidado, mirá que yo hago lo que yo en Cristo soy libre, a mí no me podés decir nada. ¿Será así que vos me vas a decir? O como me ha pasado con otros, gracias hermano por la palabra que decís. Después por atrás me clavan el cuchillo hasta el cabo. Pero mirá lo que me viene a decir ¿quién se cree que es? Pero es ser fiel. No me mueve el amperímetro la cantidad de gente. Sí, digo, bueno Señor, quiero que crezca la membresía, que crezca en su debido tiempo, pero yo hoy tengo que ser fiel. Todo predicador, todo líder, todo ministro, todo diácono,
No tan solo el que trabaja predicando, enseñando, aquel que está en el diaconado, sirviendo, futuros líderes de escuela bíblica, todo lo que tenga un servicio al Señor debe ser constante y fiel. Cuando visite al enfermo en el hospital debe ser constante y fiel. A veces cualquier excusa es para dejar de servir. No, bueno, no resultó, chau, me quedo así. No, hermano, es ser fiel. Muchos creen que tiene que estar las condiciones óptimas para servir a Dios. No tengo que tener problemas, no tengo que tener circunstancias adversas, tengo que tener dinero en el bolsillo, mis problemas solucionados y ahí, Señor, te voy a servir. Algunos no, espero que se creen todos mis hijos y después voy a servir a Dios. Es una mirada secular, egocéntrica. Nunca la iglesia del Señor tuvo las cosas óptimas para el servicio. Por eso te demanda fidelidad. Y el último, pureza. En pureza, que tiene que ver con una limpieza moral. Tiene que ver específicamente con la castidad. Un buen ministro debe mantenerse puro sexualmente, como todo creyente, ojo. Acuérdense que el pastor es una oveja del Señor también. Yo no soy más miembro que ustedes, cualquier miembro de la iglesia, lo que son miembros, yo no soy más miembro. Yo soy tan oveja como ustedes. De hecho, el pastor por antonomasia y por excelencia, ¿quién es? De la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros cumplimos la función de pastores auxiliares, medios que Dios usa para enseñar su palabra, para guiarlos a la experiencia con Dios de la gracia, para hacerles entender y ser instrumentos que el Espíritu Santo usa conforme a dones que Él reparte según su voluntad para la edificación de la iglesia. Debe mantenerse puro, debe guardar el testimonio personal, pero no solo en el público, sino también a nivel familiar, ya que el pecado sexual en el creyente trae una destrucción personal. Pero un pastor, si cae, trae una destrucción a toda la iglesia, dado el peso de su investidura. Por eso debe cuidarse. Le guste a quien le guste. Si viene una persona, una mujer, no, mire, pastor, quiero hablar con usted personalmente, quiero hablar con usted a sola, olvídate, voy con mi esposa, si no, no. No hay tu tía. Puedo hablar acá en la iglesia, en medio de la reunión, estar con una hermana, pero acá delante de todos. Yo no puedo tener contacto físico con una mujer que no sea mi esposa. ¿En qué sentido? Si ustedes ven que yo le empiezo a poner la mano en la cintura, a las caderas, a una mujer que no es mi esposa, entonces ahí ya estoy dando lugar a una conducta relajada. No puedo dar ese mal testimonio. No, voy a ministrar a una hermana, voy allá a la casa porque estoy con ella. ¿Qué es eso? No, porque no quiere ver su corazón. ¿Y por qué tiene tanto problema estar hablando, no hablando? No, pues son cosas muy íntimas, no hay ningún problema. Hablala, vas a estar con mi esposa también. O de última quiera hablarlo con mi esposa solo, no hay problema. Le guste a quien le guste. Prefiero pasar por parco, por amargo, como si fuera un cactus, antes que deshonrar a mi Señor y deshonrar el Evangelio. ¿Por qué se manda esto? Porque los varones, naturalmente, hay más tendencia a la caída sexual. Entonces acá, para finalizar, una de las cosas que debe haber ese manejo es guardar el corazón, guardar la mente. ¿Qué es lo que mis ojos están viendo? ¿Qué es lo que estoy manejando? Solo se puede hacer fijando como prioridad a Dios. Y a los casados en el deleite con su esposa. Y a nivel de toda la iglesia es lo mismo, es imitar a Cristo. Los casados deleitándose con su mujer. Los solteros deleitándose en Cristo. Hasta que Dios en su momento dé su cónyuge. Un liderazgo de influencia efectivo se observa a través de la integridad en doctrina y en santidad de vida. Ahí es la influencia que tiene un pastor sirviendo al cuerpo de Cristo. Fíjense que en el Pentecostés, cuando los fariseos veían predicando a los apóstoles, ellos decían, pero estos hombres eran del vulgo, sin instrucción. No era que ellos eran brutos y hablaban mal, no. Hablaban con tal autoridad y de tal revelación de Dios que hablaban con tal peso de autoridad que ellos veían en ellos y decían, estos son discípulos del Nazareno. Ellos habían sido llenos de Espíritu Santo, hablaban las maravillas de Dios, pero que decían que eran del vulgo, porque no eran instruidos como ellos, que eran los fariseos, eran la escuela de la ley. Sin embargo, ¿qué pasa? Ellos vieron la influencia de Cristo.
hablaban como Cristo. Ese fue un líder de influencia. Jesús es nuestro líder. Decía un autor, ten cuidado de vivir una vida santa y sin mácula. Que tu preocupación sea dar un buen ejemplo a aquellos que vayas a enseñar. Que un ejemplo de sobriedad, templanza, justicia y un debido control de la lengua. Que no se diga que tú predicas lo que no practicas. Esto decía Abraham Taylor. ¿Y qué nos aplicaría a nosotros? Hasta aquí lo que dice el texto. La autoridad del poder del ejemplo. No nosotros, sino que imitamos a Cristo. ¿Estás orando fervientemente para que Dios levante ancianos y líderes debidamente establecidos según las Escrituras? Esa es tu responsabilidad, iglesia, como miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo. Ya que si esto no te importa, estás yendo contra el interés de Dios mismo y podés quedar preso del error y la falsa doctrina. Y si venís de un lugar así, pero te falta madurar en Cristo, madurar en Dios. No hay que olvidar que los pastores y líderes son ovejas también. Así que esta señal de ser ejemplo de los creyentes debe ser una práctica común entre los hermanos que quieren madurar la fe. Otra aplicación que veía en este texto, el no tener un llamado pastoral o a cualquier liderazgo no es excusa para la falta de compromiso, la falta de búsqueda, el descuidar el testimonio público como creyente, supuestos seguidores de Cristo. Total, yo no soy el pastor, así que nada, yo puedo relajarme y hablar como quiero. Me puedo andar peleando con todo el mundo, insultando. Total, yo no soy el pastor, así que yo no. No. Vos mostrás a Cristo en tu vida. Tu vida refleja a Cristo, o debería. Tu mal testimonio afecta a la iglesia como miembro de la iglesia del Señor. Afecta a tu iglesia local, afecta al evangelio, deshonra el nombre de Cristo. Pero yo no soy el pastor, soy mujer, yo sé que no voy a ser pastora. Genial, hago lo que quiero. Error, está deshonrando el evangelio. Otra aplicación es la práctica de amor, paciencia, el hablar correcto para edificación hace una membresía significativa. Esto incluye el velar por tus hermanos, no en una búsqueda privada. Esta no es la versión religiosa dominguera. El ya cumplí. Vengo el domingo, saludo y después hasta la semana que viene. Es compromiso mutuo para ayudarse en el peregrinar cristiano, alentando, consolando, edificando. Claro que hay una mayor responsabilidad sobre los ancianos, pero esto no es exclusiva tarea de los ancianos. Debes buscar en el Señor la manera de ser útil para el reino de Dios y su obra. Esa es la intención. Eso es lo que Pablo, por eso el discipulado y el ser miembro de la iglesia es ser miembros útiles, no meros espectadores, como vengo, porque se ha cambiado la visión. Hoy en día vengo a la iglesia a buscar lo que yo quiero, como quien va a buscar al supermercado lo que le gusta, compra y se va. Vengo al restaurante a comer acá porque me dan un platillo que a mí me gusta. El día que no me den lo que me guste, me voy. No hay ningún compromiso. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña miembros los unos de los otros. Por eso habla de llorar con los que lloran, reír con los que se ríen. Debes buscar el honrar a Cristo y tu efectividad útil para Dios en cuando dejes de verte solo a vos mismo y a tus problemas y te enfoques en Dios, su gloria. Con pasión, tomar la cruz y seguir los pasos del Maestro, amando y acompañando a tus hermanos en la fe. Los ojos puestos en Cristo, su Evangelio, y así está la base y la fuente de la vida cristiana. Si no lo estás haciendo, hay solución, hay remedio. ¿Cuál es? Arrepentimiento y una entrega incondicional y descansar en los brazos de nuestro eterno Salvador. Solo su gracia es capaz de transformar tu vida. El asunto es que dejes de batallar con la gracia de Dios, creyendo que vos lo podés hacer, porque hasta el día de hoy te informo que podés llegar a ser un fracaso eterno y perpetuo nadando en las aguas de la mediocridad. Deja a Dios ser Dios, entregate de corazón en arrepentimiento por haber querido usar la fuerza del Señor. Y si hoy estás sin Cristo, nada de esto va a ser real para tu vida. Necesitas arrepentirte de tu vida de espaldas a Dios y creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Pues tenés promesa de salvación y vida eterna. De lo contrario, la Escritura habla claramente
que vendrá juicio eterno para la vida aquel que rechace a Cristo. Solo hoy puede ser oportunidad de salvación, el mañana no es tuyo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, oramos para que, Señor, tú me ayudes a mí a modelar el Evangelio y ser ejemplo a otros. Pero así también, Señor, que cada uno pueda comprender, Señor mío, que padres que quieran hijos espirituales deben ser espirituales. Deben ser piadosos en sus casas para que su influencia sea tal que pueda influenciar al corazón de sus hijos. Sabemos que la salvación está en tu soberanía, pero sí el testimonio personal influye, Señor, y puede movilizar a la piedad. En corazones muertos, tú puedes traer vida y vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tomar este consejo aplicándolo a nuestras vidas, a buscar ser ejemplos, a vivir una vida, Señor amado, que te agrade a ti. Pero no tan solo por decir, tú le hablabas específicamente a un pastor, pero también como creyentes debemos aplicar. Y oramos para que tú levantes, Señor, en el futuro ancianos, tú levantes diáconos, tú levantes, Señor mío, Señor, mujeres que te sirvan, que te quieran honrar, bendecir tu nombre, exaltar y servir tu gloria, Señor, en todo tiempo, con fidelidad, con constancia, fortalecidos en el poder de tu fuerza, fortalecidos, Señor, en el poder de tu palabra, animados viendo el Cristo en la eternidad. Señor, a ser fieles a pesar de que quizá en el momento no se ve lo que uno quisiera, pero es tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, que pueda desarrollarse una visión, Señor, de fe en los corazones, en ser fieles, y que aunque quizá en sus casas no vean lo que están esperando, puedan esperar en ti, seguir siendo fieles, buscando en tu palabra, buscándote en oración, queriendo honrarte, Señor Dios mío, en todo tiempo en sus vidas, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Señor, oro para que tú instruyas a tu iglesia en lo que quizás yo torpemente, Señor Dios mío, no haya podido hacerlo correctamente, Señor amado. Que seas tú glorificándote, Señor. Iluminando tu iglesia, Señor. Ayúdanos a buscar ser ejemplos para aquellos que son incrédulos, Señor amado, porque también tu palabra nos dice que por la mala conducta, por el mal testimonio, el nombre de Cristo, Señor Dios mío, es blasfemado. Mas por nosotros, el nombre de Cristo es glorificado, porque aún los incrédulos reconocerán la conducta de la vida del cristiano. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Obra en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.